Descubrí que mi novia vivía con mi padre solo semanas después de cortarla por ser tóxica. Él murió y ahora mi familia quiere que me haga cargo de ella y de una niña que ni es mía. Hace un año, yo estaba en una relación con una mujer que conocí en una feria de libros en Filadelfia. Yo trabajaba como diseñador gráfico freelance y vivía con un par de roomies. Ella era camarera en un café medio hipster y estudiaba fotografía. Todo muy creativo y romántico, como dirían algunos. Al principio era todo risas, buena química, conversaciones profundas a las 3 de la mañana. Ya saben cómo es eso. Pero la verdad es que empecé a notar pequeñas cosas que me hacían ruido. No eran cosas gigantes al principio. Comentarios pasivo-agresivos cuando hablaba con mi hermana por teléfono. Miradas raras cuando mencionaba a mi papá, con quien, vale aclarar, nunca tuve una buena relación. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Mi viejo, bueno, es complicado. Nunca estuvo del todo presente. Se la pasaba viajando por negocios, al menos eso decía, y cuando estaba en casa, actuaba como si todo el mundo le debiera algo. Autoritario, manipulador, y siempre con ese aire de superioridad como si hubiera leído más libros que todos nosotros juntos. Mi madre se fue cuando yo tenía 12. Él se quedó con la casa y yo me fui a vivir con mi tía cuando cumplí 17. No volvimos a tener una relación cercana, pero con los años retomamos un contacto leve, más por compromiso que por ganas. Volviendo a mi ex, a quien llamaré simplemente ella porque honestamente no me interesa recordarle el nombre a nadie, nos mudamos juntos después de 6 meses. Demasiado pronto, lo sé. Pero fue ese tipo de impulso que uno justifica con frases estúpidas tipo, es ahora o nunca o cuando uno sabe, sabe. Spoiler, no sabía nada. Ella dejó su lugar y se vino a mi departamento. Al principio todo fue bastante normal, si normal significa que yo pagaba casi todo y ella solo contribuía con plantas colgantes, ceniceros de cerámica y playlists que juraba que cambiarían mi vida. Empezó a pasar más tiempo sola, diciendo que necesitaba inspiración visual para su portafolio. A veces salía sin decirme a dónde iba. Yo sospechaba que me estaba engañando, pero nunca con mi viejo. Jamás se me cruzó por la cabeza algo así. Quiero decir, ¿mi papá? ¿En serio? El tipo que trataba a todo el mundo como si fueran inferiores, que odiaba el arte y que una vez me dijo que ser diseñador era como ser un barista con Photoshop. La verdad salió a la luz por pura casualidad. Yo ya había terminado la relación porque las cosas se habían vuelto insostenibles. Discusiones por estupideces, su actitud evasiva, y una vez incluso la escuché hablar mal de mí por teléfono con una amiga suya. Le pedí que se fuera del apartamento. No fue una discusión épica ni dramática. Solo estaba harto y ella se fue en silencio. Me sentí aliviado. Pensé que era el cierre de un capítulo asqueroso, pero estaba equivocado. 3 semanas después, mi hermana me mandó un mensaje que todavía tengo guardado, porque papá subió una foto a Facebook con ella en su sala, acompañado de una captura de pantalla. No entendía lo que estaba viendo. Ahí estaban, los dos, en el sofá que conocía de toda la vida, con una taza de té en la mano, sonriendo como si fueran una pareja que acaba de regresar de un retiro espiritual en los Alpes. Me sentí como si alguien me hubiera metido una aguja en el estómago. No respondí. Fui directo al auto, manejé 1 hora hasta la casa de mi padre en un suburbio cerca de Trenton, y toqué el timbre. Ninguno abrió. Esperé. 10 minutos después, vi por una de las ventanas laterales que estaban los dos ahí adentro, sentados en la cocina. Ella me miró desde la silla, como si hubiera estado esperando ese momento. Él se paró, vino a la puerta, y sin ni siquiera saludarme, me dijo, no deberías haber venido sin avisar. No me dejó entrar. Me fui sin decir nada. Esa noche no dormí. Pasé horas preguntándome si era algún tipo de broma retorcida. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué juntos? Me costó entender que tal vez no había una razón racional. Algunas personas simplemente son así, consumen lo que sea que tengan cerca y después lo tiran como si no valiera nada. En los días siguientes, supe por conocidos que ella se había instalado en la casa de mi padre. Al principio pensé que era algo temporal. Pero no. Pasaron los meses. Ella dejó de trabajar, aparentemente vivía ahí a expensas de él. Mientras tanto, mi papá había empezado a tener problemas de salud, según me dijo mi hermana. Le diagnosticaron algo relacionado al páncreas, bastante jodido. Pero como no quería tener contacto con él ni con ella, me mantuve al margen. Hasta que la bomba explotó hace un par de semanas. Mi hermana me llamó llorando. Me dijo que papá estaba empeorando rápido, que ya casi no salía de la cama, que ella no podía hacerse cargo de todo sola. Y que, prepárense, ella había pedido que yo ayudara económicamente, porque yo era el único con estabilidad y porque ella no podía hacer todo sola. Ahí fue cuando supe que esta historia no iba a terminar con una simple ruptura. No. Esto era solo el principio del verdadero desastre. Cuando mi hermana me dijo que ella había sido la que pidió que yo ayudara, lo primero que hice fue colgar. No le grité, no le dije nada ofensivo. Simplemente colgué.
Porque si llegaba a abrir la boca en ese momento, iba a decir algo que rompería todo con ella también, y aunque no siempre nos llevamos perfecto, no quería eso. Me quedé ahí, sentado frente al teléfono como si me hubieran borrado el cerebro. Me repitió en la cabeza esa frase que dijo, ella no puede hacer todo sola. Me hervía la sangre. ¿Desde cuándo se convirtió en ella la prioridad de todos? ¿Cuándo dejó de importar que yo fui el que la sacó de la mierda cuando ni siquiera tenía plata para pagar su parte del alquiler? Cuando se volvió lógico que la ex que se acostó con mi padre, el mismo tipo que me cagó la infancia emocionalmente, se convierta ahora en una especie de víctima institucional. Pasaron 3 días sin que respondiera mensajes ni llamadas. Apagué el celular. Me aislé. Era fin de semana, así que no tenía que lidiar con clientes. Dormí mal. Soñé con cosas bizarras, como si mi cerebro no supiera qué hacer con tanto veneno circulando por dentro. Y sí, lo voy a admitir, por un momento pensé en ir a la casa de mi viejo otra vez, no a hablar, no a resolver nada, sino a gritar, a romper platos si hacía falta. Pero no fui. Algo en mí ya había cruzado esa línea donde el enojo no necesita expresarse en gritos, porque es tan profundo que simplemente se queda adentro como una costra imposible de arrancar. Mi hermana volvió a contactarme el miércoles, esta vez por correo. Un mail sin asunto, que decía solo, no es justo que te desentiendas. Es tu padre. Me reí en voz alta cuando lo leí. Me reí con una risa tan vacía que me asustó. Porque mi padre, como ella lo llama, no había sido un verdadero padre nunca. No me enseñó nada. No estuvo cuando me fui de casa con 17, no llamó cuando me rompieron los dientes en una pelea de bar a los 20, y mucho menos me apoyó cuando quise estudiar lo que él consideraba una carrera de vagos. ¿Y ahora resulta que yo tengo que ayudar? ¿Ahora sí soy parte de la familia? Lo más patético es que ni siquiera fue él el que me llamó. Ni siquiera tuvo los huevos de agarrar el teléfono y pedirme ayuda por su cuenta. Mandó a mi hermana como si ella fuera su portavoz, y encima dejó que ella, mi ex, hablara en su nombre. Me la imagino caminando por esa casa como si le perteneciera. Preparando el té como hacía en nuestro departamento. Cortando fruta como si eso bastara para limpiar su historial. Es probable que ni siquiera trabaje. Que esté ahí, consumiendo lo poco que queda del cuerpo de mi padre mientras lo cuida solo lo justo para poder quedarse. Lo sé, suena paranoico, pero la conozco. Sé lo manipuladora que puede ser cuando quiere algo. Me acuerdo cómo me convencía de que no era necesario dividir las cuentas porque el arte no paga bien y de cómo se victimizaba cada vez que le pedía que buscara un empleo estable. Y ahora todos caen redondos ante su discurso de pobre mujer atrapada con un hombre enfermo. Seguro que se vende como la cuidadora abnegada, como la mártir. Y claro, tiene un público perfecto para eso, un hombre viejo y enfermo que quiere sentirse menos solo, y una familia que no sabe ver más allá del maquillaje emocional. Después de días de silencio, respondí con un mensaje que mandé por correo también, para no tener que hablar. No voy a dar un centavo, ni para él ni para ella. Ustedes eligieron ignorar todo lo que pasó. Yo no. No vuelvan a contactarme para pedirme nada. Una línea. Eso fue todo. No necesitaba más. Si esperaban una novela emocional, se equivocaron de persona. Ya gasté todas mis reservas de empatía en esa gente. Lo que me dolía ahora no era la traición. Era la indiferencia con la que ellos mismos estaban borrando lo que yo había vivido. Como si fuera exagerado de mi parte no querer pagar por una situación que no solo no elegí, sino que me destruyó. A la semana, mi hermana vino hasta mi casa, sin avisar. La escuché desde la ventana antes de que tocara el timbre. No me moví. Me quedé sentado, en silencio, con la televisión apagada, mientras ella golpeaba la puerta como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. No quería abrir. No iba a abrir. Al final, dejó una carta en el buzón. La leí más tarde, por curiosidad. En resumen, decía que mi padre estaba cada vez peor, que había perdido peso, que apenas comía, y que ella, sí, de nuevo mi ex, se estaba encargando de todo, sola. Que si yo tenía algo de corazón, debía ir a verlo una última vez. Que no se trataba de perdonar, sino de acompañar en sus últimos días. Bla bla bla. La tiré en la basura sin terminarla. Esa misma noche, soñé que mi padre moría. En el sueño, no era una escena dramática. No había lágrimas, solo un cuarto silencioso, con una luz mortecina, y él acostado, mirando al techo. Cuando me acerqué en el sueño, él sonreía y me decía, siempre fuiste el más fuerte, por eso no me necesitabas. Me desperté sudando. No por tristeza, sino por bronca. Porque incluso en mi subconsciente, ese tipo seguía justificando su abandono como si hubiera sido un acto noble. Y entonces, hace 3 días, me llamaron del hospital. Mi número lo tenía solo mi hermana, y según dijeron, fue ella quien lo pasó. Lo reconocí de inmediato por el código de área. Respondí sin hablar. Del otro lado, la voz del médico. Un tono neutral, clínico. Me informó que mi padre había sido internado. Que estaba estable, pero que necesitaban hablar con un familiar directo sobre los cuidados paliativos, en caso de que las cosas empeoraran.
Le dije que llamara a su pareja. Me respondió, sorprendido, se refiere a la mujer que vive con él. Ella no es contacto legal. Usted figura como el primero en la lista. Sentí que el mundo me estaba jugando una última broma retorcida. Porque ahí estaba yo, legalmente responsable de un tipo que nunca se hizo cargo de mí. Y con eso, el peso de todo lo que viene después, decisiones médicas, gastos, papeleo. Y, lo peor, la mirada de todos esperando que yo sea el adulto responsable. Pero ya no soy ese pibe que necesitaba aprobación. No soy el hijo buscando la atención de su padre. Soy un hombre harto, y esta vez no pienso ceder. Esto no termina acá. Te lo garantizo. El día después de la llamada del hospital, estuve a punto de mandar un mensaje de texto al número que figuraba en el expediente clínico como número alternativo. Supuse que era el de ella, mi ex, o al menos el que usaba ahora. Pero no lo hice. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera esperando una señal divina que nunca llegó. Lo único que sentía era una presión rara en el pecho, no de preocupación, sino de rabia acumulada, vieja, rancia. Como si todo ese resentimiento de años estuviera subiendo como una marea espesa. Decidí no hacer nada. No llamé. No fui. No contesté más mensajes. Ignoré todo. Me fui a trabajar como cualquier otro día, diseñando empaques para un cliente de Berlín que quería lanzar una línea de productos sin plástico. Mientras estaba sentado editando un archivo, me llegó otro correo. Esta vez, de un abogado. Era un aviso formal. Mi padre me había nombrado como contacto legal principal para cualquier trámite médico urgente, y al parecer, el hospital ya estaba presionando para tomar decisiones. No hablaban aún de testamentos ni cosas de herencia, pero la palabra cuidador estaba escrita varias veces. Lo releí 3 veces solo para estar seguro de que no estaba entendiendo mal. No. Ahí estaba, en letras negras sobre fondo blanco, yo era el encargado. Y eso lo había firmado él mismo, hace menos de 2 meses. La parte más enfermiza de todo esto es que yo sé por qué lo hizo. No fue por arrepentimiento, no fue porque me considerara digno de confianza. Fue por conveniencia. Porque sabía que mi hermana no tiene estabilidad económica, que su esposo apenas si paga el alquiler de su departamento con 2 hijos y que no iban a ser capaces de asumir ninguna responsabilidad. Yo era el plan B. El tipo que odia a todos, pero que tiene sus finanzas en orden, su vida medio armada y una cabeza fría para resolver problemas. Esa es la clase de respeto que siempre me dio, utilidad disfrazada de vínculo. Me acordé de una conversación que tuvimos cuando yo tenía 24. Fue la última vez que intenté acercarme. Estábamos en una parrilla en Newark. Comimos en silencio. Al final, me dijo, vos tenés madera, pero no tenés alma. Lo dijo así, como quien comenta el clima. Me quedó esa frase tatuada en el cerebro. Ahora entiendo que eso es exactamente lo que siempre pensó de mí, funcional pero vacío, servible, pero no digno de afecto. Volví a casa esa noche con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Me serví un whisky y puse música bajita. Por un segundo, consideré ir al hospital solo para mirarlo a los ojos y preguntarle si estaba consciente de la basura que había creado. Pero sabía que eso no me iba a dar ningún alivio. Él siempre supo lo que era. Nunca se escondió. Solo que ahora se estaba pudriendo en una cama de hospital y el mundo esperaba que yo, el hijo que ignoró por décadas, lo salvara como si fuera un bombero emocional. Al día siguiente, mi hermana volvió a insistir. Me escribió que ella no estaba bien, que estaba agotada cuidándolo, que no daba abasto con todo, que no dormía, que estaba perdiendo peso, que necesitaban ayuda, y que, por favor, fuera al menos una vez a hablar con los médicos. Al final del mensaje, agregó algo que me congeló la sangre. Ella dijo que estaría dispuesta a irse si eso ayuda, que solo quiere lo mejor para él. Una frase calculada, deliberadamente ambigua. Y ahí entendí que estaban jugando con la narrativa de nuevo, que la estaban maquillando para hacerla ver como una santa, y que, de algún modo, eso me volvía a poner a mí en el rol del obstáculo emocional. El tipo resentido que no perdona, que no colabora, que prefiere cortar lazos antes que hacer lo correcto. Así que sí, fui al hospital. Fui porque quería que me vieran. Porque necesitaba que ella viera mi cara y entendiera que no había ni un gramo de compasión en mí, que no me había ablandado, que si estaba ahí, era por respeto a mí mismo, no por amor a nadie. Cuando entré a la habitación, olía a desinfectante y plástico. Mi padre estaba acostado, pálido, más flaco que nunca. Tenía tubos en la nariz y un catéter en el brazo, pero no estaba inconsciente. Me vio. Parpadeó. Me reconoció. Hizo un intento débil de levantar la mano, como si quisiera saludarme. No dije nada. No me acerqué. Solo me quedé parado al borde de la habitación, observando. Ella estaba sentada al lado de la cama. Tenía el cabello recogido, un suéter viejo, y cara de no haber dormido bien en día. Me miró. Y por un instante, pensé que iba a hablar. Pero no dijo nada. Solo se levantó, despacio, y salió del cuarto. No la seguí. El médico llegó poco después.
Me explicó todo con la paciencia robótica que tienen los profesionales que están acostumbrados a hablar con familias destruidas, que el tratamiento iba a ser caro, que si se decidía no continuar con ciertos procedimientos, probablemente el tiempo de vida se redujera, que había opciones, que necesitaban mi firma para avanzar. Le dije que necesitaba tiempo. Me miró como si ya lo supiera, como si cada hijo en esa silla dijera lo mismo. Cuando salí, ella estaba sentada en un banco del pasillo. Me detuve. Por alguna razón, nuestras miradas se cruzaron. Y ahí me dijo la frase que me quemó el estómago. No te estoy pidiendo nada, solo que no nos dejes solos. Casi me reí. ¿Nos? Pero no dije nada. Me di la vuelta y caminé hasta el ascensor. Y mientras bajaba piso por piso, entendí que esto no era una historia sobre enfermedad ni redención. Era una historia sobre abandono mutuo, sobre lo que queda cuando todas las deudas emocionales vencen al mismo tiempo y no hay nadie dispuesto a pagarlas. Volví a mi departamento y cerré todas las persianas. Dejé el celular en modo avión. Apagué el router. No quería ruido, no quería conexión, no quería distracciones. Solo quería silencio. Necesitaba pensar sin el zumbido de notificaciones, sin tener que ver sus nombres en pantalla, sin que el mundo me recordara que había una guerra pasiva declarada entre mi historia y mi obligación. Pero no es tan fácil como cortar internet. La cabeza no se apaga con un botón. Me senté en el piso, en la esquina de la sala, y pensé, no en términos de lo que era moral o lo que los demás esperaban de mí, sino en lo que realmente significaba involucrarme otra vez. Porque no se trata de pagar una cuenta médica o firmar un formulario. Eso es lo de menos. Lo que están pidiéndome, aunque nadie lo diga directamente, es que me suba de nuevo a un barco que ya se hundió. Que me ponga el traje de salvavidas para dos personas que me tiraron por la borda en mitad de una tormenta y ahora me gritan desde la orilla para que lo rescate como si no hubiera pasado nada. Mi hermana, en el fondo, cree que está siendo justa. Piensa que esto es lo que hacen las familias, que uno se desangra cuando toca. Y que las cicatrices del pasado no cuentan si el presente es suficientemente urgente. Ella todavía compra esa narrativa de que todos tenemos que sacrificarnos por alguien, aunque ese alguien haya destruido tu estructura emocional con la delicadeza de una topadora. Y ella, esa mujer sigue ahí. En la casa que no es suya. En la historia que no le corresponde. Me pregunto cuántas veces habrá rehecho su discurso para justificar su lugar en todo esto. Porque no me entra en la cabeza cómo alguien puede dormir en la misma cama de un hombre al que le destrozó al hijo. No me explico cómo puede mirarse al espejo y creerse víctima después de haber cruzado todos los límites posibles. Y sin embargo, ahí están los dos, unidos por el desastre. Ella, queriendo limpiar su imagen a través del cuidado, él, tratando de redimirse nombrándome como su contacto legal. Y yo, en el medio, convertido en una especie de árbitro forzado de un partido que nunca pedí jugar. Esa noche me puse a revisar una caja vieja que tenía guardada en el armario. Papeles, fotos, libretas, recuerdos de la infancia. Encontré una postal que me mandó mi papá cuando yo tenía 15 y él estaba en Londres por trabajo. Decía, estoy en Piccadilly. Todo es rápido acá. Ojalá estuvieras viendo esto. Te lo contaré cuando vuelva. Cuida a tu madre. Lo leí 2 veces. Luego recordé que en ese viaje fue cuando conoció a la mujer por la que dejó a mi mamá. Así que no me contó nada cuando volvió. No cuidé a mi madre tampoco. Ella se fue a los pocos meses. Y él se quedó con la casa, conmigo como adorno mudo en un comedor cada vez más silencioso. A la mañana siguiente abrí el correo. Una nueva carta del hospital. Esta vez, más directa. Necesitaban decidir si iban a trasladarlo a cuidados intensivos permanentes o si se le iba a dar salida médica bajo supervisión domiciliaria. El médico dejó claro que ella no podía hacerse cargo sola. Que necesitaban un firmante. Que yo tenía que decidir. Era una jugada inteligente. Porque no me estaban pidiendo dinero. Me estaban pidiendo acción. Me estaban empujando hacia el único lugar del tablero donde todos ellos podían mirar mi cara y decir, ves, al final volviste. No respondí al hospital directamente. Llamé a mi hermana. Primero no atendió. Después mandó un mensaje, estoy en el hospital, es urgente. Le puse, sí. Atendé. ¿Lo hizo? Sonaba cansada. ¿Exhausta? Me dijo que estaba haciendo todo lo posible, que no sabía cómo aguantar más. Que el médico había dicho que si no firmaban algo en las próximas 72 horas, podrían trasladarlo a una clínica pública, y que eso sería básicamente una sentencia de abandono. Le pregunté si ella seguía durmiendo en la casa. Dijo que sí. ¿No te parece un poco jodido que esté durmiendo con el tipo que fue mi papá y que ustedes ahora me pidan ayuda para sostener eso? Silencio. ¿Qué quieres que te diga?, murmuró. No la defiendo. Pero está acá. Y vos no. Le respondí con la calma más fría que pude juntar. Porque nunca me dejaron estar. Vos también lo sabés. Corté. Me senté frente al escritorio. Abrí un documento.
Empecé a escribir una carta formal al hospital, diciendo que no me consideraba responsable de las decisiones médicas de mi padre y que, debido a conflictos familiares graves, no tenía vínculo con el paciente ni interés en intervenir. Me aseguré de usar las palabras correctas para desligarme legalmente. Lo firmé, lo envié por correo certificado, y guardé una copia física. La misma tarde me llamó el abogado. Me dijo que había recibido una notificación del hospital, que eso podía generar complicaciones si mi padre fallecía sin testamento claro. Le dije que no me interesaba nada de su herencia, ni de su casa, ni de su cuenta de banco, ni de sus libros, ni de su guitarra española que nunca me dejó tocar. Queme todo, si quiere. Hágale un favor al universo. Colgó sin decir más. Esa noche soñé otra vez. Esta vez no estaba mi padre. Estaba ella, mi ex, pero no en la casa de él. Estaba en mi antigua sala, con la luz apagada, rodeada de cajas, llorando en silencio. No decía nada. Solo me miraba desde la sombra, con la expresión de alguien que se da cuenta demasiado tarde de que cruzó una línea sin retorno. Me desperté transpirado. Esta vez sí era angustia. No por ella, ni por mi viejo. Era por mí. Porque me di cuenta de algo simple, brutal y certero. Ya no confío en nadie de mi familia. Y eso, más que cualquier traición, es lo que más duele. Pasaron 5 días desde que envié la carta al hospital. 5 días sin contacto, sin mensajes de mi hermana, sin llamadas del abogado, sin correos del personal médico. Lo interpreté como silencio administrativo, ese tipo de quietud que viene antes de que algo explote. Y yo ya sabía que algo iba a explotar. Era cuestión de tiempo. El viernes a las 7:12 de la mañana tocaron el timbre. Me desperté desorientado. No estaba esperando a nadie. Me asomé por la mirilla. Era ella. Ni un mensaje previo. Ni una advertencia. Ahí estaba, parada en la puerta de mi departamento, con una chaqueta vieja, un bolso colgando del hombro y la cara absolutamente vacía. Ni siquiera tenía maquillaje. Parecía más joven, más cansada, más real. Y eso me dio asco. No por cómo se veía, sino porque entendí lo que significaba. Estaba ahí para apelar a la última carta que le quedaba. La culpa. No abrí la puerta. Solo apoyé la frente contra la madera y hablé sin mirar. No vas a entrar. Del otro lado, su voz fue suave, apenas un susurro. No vengo a pedirte nada. Mentira. Siempre venía a pedir algo. Siempre. Entonces no tenés nada que hacer acá. Hubo una pausa larga. Escuché cómo se acomodaba contra la pared. Me imaginé la escena, sentada en el piso del pasillo, como una actriz que ya no recuerda bien su papel pero se niega a salir del escenario. Solo quiero explicarte algo, dijo al final. Algo que no dije antes. No respondí. No me enamoré de tu padre. No fue así. Su voz tembló un poco. Él me vio. Me escuchó en un momento donde vos ya no lo hacías. Ahí me reí. En seco. Una carcajada corta y rota. Ni siquiera me salió el insulto que me subió a la lengua. ¿Eso venís a decirme? ¿Que te acostaste con mi viejo porque yo no te escuchaba? No, dijo rápido. No fue por eso. Pero en ese momento, yo me sentía invisible. Y él me hacía sentir que importaba. Que no estaba desperdiciando mi vida. Vos estabas tan metido en tus cosas, en tu mundo, en tus diseños, que dejaste de verme. Apoyé la palma abierta contra la puerta como si eso pudiera sostener la rabia. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No. No justifica nada. Se quebró. No quiero que me perdones. Solo quería que supieras que yo también me estaba rompiendo. Me alejé de la puerta. No porque me hubiera afectado, sino porque entendí que esto ya no era por mí. Era por ella. Ella necesitaba redimirse, aunque fuera en su cabeza. Aunque yo no se lo concediera. Él está muriendo, ¿sabes? Dijo desde el otro lado. Y me pidió que te diga que lamenta todo. Que firmó esos papeles porque pensaba que era su única forma de devolverte algo. Aunque sea tarde. Silencio. ¿Y vos crees eso? Le pregunté. No sé, susurró. Tal vez no, pero necesitas saberlo igual. Caminé hacia la ventana y vi su reflejo en el vidrio, sentada en el piso, con la cabeza contra la pared, como si el pasillo fuera una especie de confesionario. La dejé ahí. No dije nada más. 30 minutos después ya se había ido. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por ella, ni por él. Lloré por la certeza de que yo también me había perdido en toda esta historia, que había dejado de reconocerme, que, al querer desentenderme de toda esa mierda familiar, había empezado a endurecerme tanto que ya no sabía si estaba siendo justo o simplemente cruel. ¿Dónde está el límite entre protegerte y desconectarte por completo? Esa noche revisé mis estados financieros. Miré mis ahorros, mis cuentas, mis ingresos proyectados. No porque estuviera considerando pagarle el hospital a nadie. No, sino porque empecé a pensar en irme. A otro estado. Tal vez cambiar de nombre. Empezar de nuevo con otra identidad. Alejarme por completo. Reinventarme. No por miedo, sino por supervivencia.
Pero justo cuando estaba buscando opciones de alquiler en Oregón, mi celular vibró. Un mensaje de mi hermana. Murió hace una hora. No hubo otra línea. No hubo llanto. No hubo mayúsculas ni drama. Solo eso. 3 palabras. Como un cierre clínico de una historia que se había terminado sin reconciliación, sin diálogo, sin nada. Y después de leerlo, no sentí alivio. Sentí un vacío raro. Como cuando ves una película que no tiene final. No porque falte una escena, sino porque el final no cambia nada. Él se murió. Ella sigue viva. Y yo sigo acá. Pensando si todo esto fue una especie de lección o solo una pérdida de tiempo tan larga que ya nadie se acuerda cómo empezó. No fui al velorio. Ni al entierro. Ni siquiera pregunté dónde lo iban a enterrar. No porque me diera igual, sino porque no tenía nada más que decirle. Ya había dicho todo. Gritado lo que tenía que gritar en silencio. No me interesaba pararme frente a una caja de madera y fingir respeto por alguien que nunca respetó mi existencia. Si hay un más allá, que lo resuelva él con quien tenga que resolverlo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo se hubiera tomado un respiro. Me levantaba, trabajaba, comía solo. Volvía a mis rutinas. Pero había algo diferente. No era paz. Era una especie de descompresión emocional. Como cuando te sacas una mochila muy pesada que llevabas tanto tiempo que ya no recordabas que dolía. Pero el descanso no duró. El lunes siguiente, encontré una carta debajo de mi puerta. Sin remitente. Ni sello. Una hoja blanca, escrita a mano. Reconocí la letra apenas vi las primeras palabras. Era de ella. No la abrí. La puse sobre la mesa, me hice un café y me quedé mirándola por casi una hora. Tenía esa curiosidad retorcida que uno siente cuando se para al borde de un precipicio solo para ver si el vértigo es real. Finalmente, la abrí. Y la leí. Una sola vez. Era larga. Y su tono era distinto. Más frío. Más práctico. Más esto es lo que queda y lo que hay que hacer. Resumía 3 cosas. Que mi padre había dejado una parte del testamento con mi nombre. Que la casa estaba parcialmente hipotecada, pero el banco le había dado una extensión por la condición médica que tuvo. Que ella no tenía a dónde ir. En la última línea decía algo que me pareció el colmo del cinismo. No te estoy pidiendo que me ayudes. Te estoy diciendo que si no lo haces, la casa va a terminar en remate, y va a ser tu culpa por haber heredado esta mierda sin mover un dedo. La quemé. Literalmente. Agarré un encendedor y la prendí fuego en el fregadero. La vi hacerse ceniza. No porque me molestara el contenido, aunque lo hizo, sino por la forma. La arrogancia, el descaro. Como si yo ahora fuera responsable del colapso que ellos mismos construyeron durante años, como si su caos fuera un legado inevitable y yo tuviera que aceptarlo con gratitud. Ese mismo día me llamó el abogado de nuevo. Esta vez no era para hablar del hospital. Era sobre el testamento. Confirmó que, efectivamente, la casa estaba en parte a mi nombre, y que si no quería lidiar con eso, tenía que firmar un rechazo formal de la herencia. ¿Y qué pasa si lo hago?, pregunté. La propiedad queda en manos del banco. Pasará a subasta. Pausa. Pero ella está viviendo ahí, así que no sé qué va a pasar con ella. No es mi problema, le respondí. Él hizo otra pausa más larga. La clase de silencio profesional que anticipa una pregunta incómoda. Ella se comunicó conmigo también, dijo al fin. Me dijo que está considerando tomar acciones legales por derecho de convivencia, ya que cuidó de su pareja durante el último año de vida. Me reí. ¿Está tratando de quedarse con la casa? No directamente, pero cree que puede ganar tiempo. Y quiere saber si usted va a iniciar algún tipo de acción para desalojarla. No voy a hacer nada. Ella puede pudrirse ahí dentro si quiere, pero esa casa no va a ser mía. Entiendo, dijo el abogado. Y colgó. Esa noche me senté con una hoja en blanco y escribí una lista. Una lista estúpida, visceral, sin filtro. Solo cosas que sentía que necesitaba escribir para no explotar. Cosas que no pienso hacer. No voy a salvar a nadie más. No voy a cargar con decisiones que no tomé. No voy a sostener casas, ni recuerdos, ni vínculos fantasmas. No voy a volver a pedir perdón por haberme ido. No voy a contestar cartas que no vienen con intención, sino con deuda disfrazada. La pegué en la pared, justo frente a mi escritorio. Y después de mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas. Pero al día siguiente, una notificación inesperada, una solicitud de mensaje en redes sociales. Era de una cuenta con nombre falso. Lo supe por el avatar, por la forma de escribir. Era ella. Un texto breve. Necesito verte, solo una vez, por favor. Es urgente. La borré. 5 horas después, golpearon mi puerta de nuevo. Fui con la peor de las intuiciones. Y sí, era ella. Pero no estaba sola. Traía una nena de la mano. Tendría unos 4, tal vez 5 años. Pelo oscuro, ojos grandes, esa mirada tímida de los chicos que saben que hay algo raro pero no entienden del todo. Me congelé. No entendía qué carajo estaba pasando. Miré a la nena. Luego a ella. No es mía, le dije antes de que hablara.
Ya sé, respondió. Entonces, ¿qué haces acá? Tragó saliva. Respiró hondo. Miró a la nena, luego a mí. Es hija de tu hermana. Me la dejó. Dijo que iba a volver en unos días. No volvió. Me apoyé en el marco de la puerta. No porque me hubiera mareado, sino porque, por primera vez en todo esto, ya no sabía en qué historia estaba metido. Y entonces ella dijo: no tengo plata, no tengo casa, no tengo idea de qué hacer con esta criatura, y vos sos lo más parecido a un adulto que alguna vez tuve cerca. Me reí tan fuerte que asusté a la nena. Y después, sin quererlo, sentí lástima. No por ella, por la criatura. Porque era la primera persona inocente en toda esta historia. Y yo no tenía la menor idea de qué hacer con eso. No la hice pasar. Se quedó ahí, en el pasillo, con la nena agarrada de la mano como si fuera un bolso que no podía dejar en ningún lado. La piba no hablaba, solo miraba fijo, como si estuviera tratando de resolver si yo era alguien peligroso o simplemente otro adulto roto más. No me importa lo que hagas con ella, pero no te puedo ayudar, le dije. Ella no se movió. No vine a dejarla con vos, respondió. Aunque sí lo había pensado. Se notaba en la manera en que la nena ni siquiera preguntaba por su madre. Estaba domesticada al abandono. Y eso se nota. Te das cuenta cuando ves a un nene que ya entendió que el mundo no gira alrededor suyo. Te parte, pero también te endurece, porque te das cuenta de que todo se va repitiendo en espiral. ¿Dónde está mi hermana? Pregunté. No sé. Se fue hace 5 días. Dijo que iba a buscar trabajo en otro estado. Me dejó a la nena con una mochila y nada más. ¿Y vos la aceptaste? ¿Qué iba a hacer? Contestó, casi molesta. Tenía fiebre, hambre y no hablaba. No la iba a dejar sola. Como hiciste conmigo, le escupí. Se le quebró algo en la cara. Pero no me disculpé. ¿Por qué viniste acá? Porque no tengo a nadie más. Y pensé que quizás ibas a entender. ¿Entender qué? ¿Que el mundo se derrumba y yo tengo que reconstruirlo aunque no lo haya quemado? Silencio. La nena se sentó en el piso, apoyando la cabeza contra la pared, como si ya conociera el libreto. Otra discusión que no tiene nada que ver con ella, pero en la que queda atrapada igual. Ahí me golpeó una idea en la nuca. Una certeza que no quería admitir. No iba a poder simplemente cerrar la puerta y seguir con mi vida. No porque tuviera algún deber moral, sino porque ya estaba dentro otra vez, me guste o no. Ese fue siempre el truco con esta familia. Nunca te piden cosas directamente. Te empujan emocionalmente al borde hasta que no podés decir que no sin parecer monstruo. Pero esta vez iba a jugar diferente. Te doy una noche, le dije. Ella levantó la cabeza. Dormís acá con la nena. Mañana a primera hora llamamos a servicios sociales, a la policía, a quien sea. No me importa si tu orgullo sufre. Pero esta criatura no es responsabilidad mía, ni tuya. Y si alguien tiene que rendir cuentas, que sea mi hermana. Ella asintió, casi sin procesarlo, como alguien que se aferra a cualquier tabla flotante en el naufragio. Entraron. Les di la habitación de invitados. Puse sábanas limpias, calenté comida que tenía congelada. Todo en silencio, no por frialdad, por respeto. No iba a ser parte del teatro de reconciliación. No había música de fondo ni finales felices en el aire. La nena comió despacio. No pidió nada. No se quejó. Ni una sola palabra. Después del baño, se quedó dormida en la cama sin hacer preguntas. Ella vino a la cocina mientras yo lavaba los platos. Gracias, dijo. No lo hago por vos. Lo sé. Me miró, con los ojos hinchados de alguien que ya ni llora porque no queda energía para producir lágrima. ¿Pensás que merezco esto? Me preguntó. La miré. Lento. Como si pesara bien las palabras. No sé si mereces algo, pero sí sé que todo lo que hicimos vuelve. Y que no podés robarle la casa a alguien, acostarte con su padre y después esperar que te traten como víctima. No me contestó. No se defendió. Por primera vez, se quedó callada. Y eso fue casi una confesión. Después de eso, se fue a dormir. Yo me quedé en el living, sin poder cerrar los ojos. Pensando. Haciendo cálculos. Si mi hermana no volvía, esa nena iba a quedar en el limbo. Si llamaba a la policía, iban a abrir un expediente. Servicios sociales se iba a meter. Tal vez la separaban de toda la familia. Tal vez terminaba con desconocidos. Y no era justo. No por ella. Y ahí empecé a sentir algo que me dio rabia, culpa. No por lo que hice, sino por lo que no quería hacer. Porque sabía que podía actuar. Que podía evitar que esa criatura repitiera el mismo patrón. Pero al mismo tiempo me negaba a cargar con una responsabilidad que no era mía. Porque yo no soy el que la trajo al mundo. Yo no soy el que la dejó. Yo soy el que estuvo afuera de todo esto. Y ahora me quieren volver a meter, como siempre. Al amanecer, ella ya estaba despierta, tomando café en silencio. No me miró. No habló. La nena seguía durmiendo. Voy a buscar a mi hermana, le dije. Me miró por primera vez en serio. No con esperanza. Con algo parecido al alivio. ¿Dónde?
No tengo idea. Pero tengo conocidos que pueden averiguar. ¿Y si no aparece? Entonces nos vamos a asegurar de que esta nena no pase lo mismo que nosotros. Ahí se le quebró la cara. Lloró en silencio. Y por primera vez, no sentí desprecio, sentí compasión. No por ella, la mujer, sino por lo que quedó de ella. Quizá todos éramos apenas eso, restos, fragmentos de decisiones malas, heredadas y repetidas. Y ahí decidí que esta historia no iba a tener final feliz, pero tampoco iba a tener otro abandono más. Pasaron 11 días desde que la nena entró a mi departamento. Desde entonces, no volví a dormir del todo bien. No porque ella haga ruido. Es callada, ordenada, casi invisible. No llora, no hace berrinche, no rompe nada. Y eso es justo lo que más me preocupa. Porque ningún chico de 5 años debería ser tan fácil de cuidar. Porque ese silencio no es madurez. Es miedo aprendido. Es respuesta a un mundo que ya la decepcionó demasiadas veces. La madre, mi hermana, no volvió a llamar. No apareció. No escribió. Nada. Como si hubiera dejado un saco en el perchero y siguiera caminando sin mirar atrás. Ella, mi ex, todavía está acá. No duerme en mi cama. No toca nada sin preguntar. No hace comentarios. Se volvió alguien que solo existe en la periferia. Una especie de fantasma útil que hace el desayuno, limpia, intenta mantener un orden que ni siquiera ella entiende del todo. No hay conversaciones profundas. No hablamos del pasado. No le abrí la puerta de mi historia. Solo estamos en el mismo espacio, compartiendo una responsabilidad que ninguno pidió, pero que ella aceptó porque ya no le queda otra, y yo porque me niego a repetir el abandono. No me enamoré de la nena. No me convertí en padre sustituto. No estoy escribiendo esto desde un lugar romántico, pero hay algo en verla todos los días, sentada con sus crayones, en silencio, construyendo un mundo nuevo dentro de una hoja de papel, que me arranca el odio un poco, que me hace acordar que todavía hay cosas por proteger, aunque no se hayan gestado dentro de vos. Empecé los trámites legales, fui a servicios sociales, expliqué la situación, les dije la verdad sin disfrazarla. Les mostré el mensaje de texto donde mi hermana decía que volvía en unos días. Les expliqué que no tenía antecedentes legales, que tenía estabilidad económica, y que no tenía intención de dejar a esa criatura en el sistema. Me miraron como se mira a un loco. Me preguntaron si quería adoptarla. No supe qué responder. No la quiero adoptar. Pero tampoco quiero que desaparezca en la estadística, dije. Ellos anotaron cosas. Me pidieron evaluaciones psicológicas, certificados, 1000 papeles. Lo acepté todo. No porque quisiera ser su tutor, sino porque nadie más iba a hacerlo. Mi ex me dijo que se iba, 2 días después de que presenté los papeles. Esto es lo más cerca que voy a estar de hacer algo bien, me dijo. Pero no quiero estorbar. No le contesté. Le abrí la puerta. Me agradeció. No con palabras, con la mirada. Se fue sin llorar, sin hacer drama. Por primera vez, no intentó quedarse. Y eso, en su caso, fue una forma de respeto. Ahora estamos solos, ella y yo. No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé si voy a terminar criándola. No sé si mi hermana va a aparecer. No sé si el Estado me va a aceptar como tutor legal. No sé nada. Lo que sí sé es que la nena ya sonríe. No siempre. Pero lo hace, sobre todo cuando le leo cuentos, o cuando la llevo al parque, o cuando le dejo elegir qué comer y se emociona por algo tan simple como pan con manteca. Y esa sonrisa, que no tiene ninguna deuda ni ninguna historia encima, me da más sentido que todos los vínculos de sangre que tuve en mi vida. El otro día me preguntó si yo era su tío. No supe qué responderle. Le dije, soy alguien que no se va a ir, y eso es lo mejor que puedo ofrecerle.